Entonces a Miriam aparentemente la secuestran y la asesinan. Todos votaron a favor de que Miriam fuera eliminada. La insinuación es que había algún tipo de relación, que Manolo La estaba usando sí, sexualmente. La política dominicana tiene en la izquierda revolucionaria una experiencia importantísima. Ahí hay mucho sacrificio, un amor a la patria que no se puede comparar, porque gente que dio su vida, pero conscientemente su vida joven entregada por la libertad del pueblo dominicano, hay que recordarla. Y se dieron muchos casos. Una de las personas que estuvo en la dirección y procedente del movimiento obrero, en el movimiento popular dominicano, fue Carlos Tomás Fernández. Fue miembro del movimiento popular dominicano, creo que estuvo en la dirección del Distrito Nacional del movimiento popular dominicano. Tenía un seudónimo, se le conocía como Arturo. Pero Carlos Tomás Fernández fue un dirigente obrero, estuvo en el movimiento obrero, luego pasó al Partido de la Liberación Dominicana, donde ocupó posiciones importantes, muy reconocido, con sindicalistas como Nércida Marmolejo y muchos otros. Y conoció muy bien a Maximiliano Gómez, que ahora está cumpliendo 51 años del asesinato del Moreno, y conoció también a Miriam Pinedo, por una razón. Siendo miembro del comité del distrito del Movimiento Popular Dominicano, a Carlos Tomás Fernández y a Vladimiro Blanco los enviaron saliendo de La Victoria, porque lo deportaron después de salir de La Victoria, y lo designaron como comité para investigar la muerte del Moreno y para investigar el asesinato de Miriam Pinedo, ocurrido en Bruselas, en Bélgica, en 1971. La muerte del Moreno ocurrió el 23 de mayo de 1971 y el asesinato, crimen, descuartizamiento de Miriam Pinedo ocurrió el 11 de diciembre de 1971. He hecho una introducción muy larga, pero es nada más que para presentar a Carlos Tomás Fernández, un hombre que tiene una larguísima experiencia, está lleno de vida y es muy fuerte, está aquí con nosotros y le agradecemos que haya venido para conversar con nosotros. Y quiero comenzar esta parte, Carlos Tomás. Esa comisión que tuvo que irse a investigar la muerte del Moreno, ¿en qué circunstancias se fue y cómo llegó hasta Bruselas? Bueno, muchas gracias, Fausto. Es un placer realmente compartir este espacio contigo. Sí. Una persona a quien admiro mucho, que sigo de cerca, pues son de los íconos del periodismo. Ay, gracias, muchas gracias, Carlos. Yo estaba preso en La Victoria, sí, conjuntamente con los famosos 6 del MPD. Sí. Estaba Fafa, Moisés, el Julio Gringo, de Peña, Julio de Peña, y en fin. Sí. En uno de esos mamotretos de audiencia, simplemente vamos al Palacio y del Palacio de Justicia nos llevan a la policía, que normalmente iba a recoger más presos que iban para La Victoria. Al servicio secreto. Y nos meten en el servicio secreto. Como era la usanza de esa época, nosotros nos dijimos, estaba Gerardo Taveras también. Porque de los que formaban parte de ese expediente, que era Aleida Fernández, ya Aleida estaba en España. Ya. Aleida era periodista, era una excelente periodista, sí. Fue esposa de Silvio Erasme Peña, y Aleida Fernández, todo el mundo la conocía. Aleida Fernández, la periodista. La periodista. Que estaba vinculada con el movimiento popular. Lo de dominicano. Silvio, lo de Erasme. Sí, Silvio Erasme Peña. Incluso era Leila Fernández. Leila. Ah, entonces es Leila. Leila, la esposa de Silvio. Ya. A quien conocía muy bien porque era un colaborador de nosotros a esa época. Bueno, Silvio era colaborador de... Sí, de nosotros. Nosotros, digo, del MPD en el momento. Sí. Entonces, digo, bueno, nos van a hacer otro expediente.
porque nos pusieron en el famoso cuartito, que no hay visión hacia afuera, pero que hay un espejo, típico de eso. Nos van a hacer otro expediente hasta que llegó Caonabo Reynoso, jefe del servicio secreto de aquella época. Famoso. Dijo, no, miren, nosotros notamos una amabilidad totalmente desconocida en lo que es el trato de la policía y el servicio secreto hacia uno. Caonabo Reynoso Rosario, creo. Sí, que era. Vanilejo me parece que era. Sí. Y el jefe realmente del servicio secreto era este señor, un general apellido Fernández, que se aparece al rato y nos dice, bueno, miren, Recojan su mochila. ustedes van a ir por su familia fuera del país, que su familia pidió que lo sacaran, y quien tramita todo eso es el Coyotico. El hijo del Coyote, que era coronel, que lo había llevado a Neibar 6 ahí a... El Coyotico. Se me escapa Sí. la memoria, pero era conocido con ese mote. Y bueno, ya a eso de las 5 de la tarde nosotros vamos rumbo a Al España. aeropuerto. A rumbo a España. Yo no tenía pasaporte porque en un intento de salir del país que iba para un viaje enviado a un curso afuera, me lo incautaron, no caí preso, me devolvieron simplemente, me dijeron, usted no puede salir del país. Muy bien. Y Vladimiro, Gerardo y yo llegamos a España. Vladimiro Blanco, Gerardo Taveras Hijo. y usted, Carlos Tomás. Llegamos a España y, imagínate, caer a todo esto. Estamos hablando de la dictadura de Francisco Franco. Sí, todavía Franco, está. Y el Coyote nos dice que, le digo, ¿y dónde están los documentos de nosotros? El comandante del piloto se lo va a entregar cuando ustedes lleguen allá. Pasamos un rato esperando, ese aeropuerto inmenso, como tú sabes, que es Barajas. El aeropuerto de Barajas. Es una cosa... Y esperamos mucho rato antes que llegara, con la agravante de que cuando nos quedamos fuera esperando ahí que nos entregara. Ay, se me quedó en el avión. Y el hombre se devolvió. Y duró no se sabe cuánto tiempo para allá, para buscarlo. Ya cuando nosotros llegamos a España y nadie nos registró ni nada. Entramos, no veíamos a nadie, a todos los vuelos que venían en ese asunto. Sin documentos. No entregó. Nosotros tuvimos que esperarlo. Ya no esperen, déjenme ir a buscarlo. Le entregaron los pero documentos. era tan tarde ya que nosotros entramos. Afortunadamente Aleida había enviado una hermana a recibirnos y bueno, para buscarnos, ayudarnos a colocar. Ubicarlos, sí. A los pocos días nosotros recibimos la encomienda. La encomienda. De que debíamos encargarnos de averiguar qué había pasado con la muerte del Moreno y de Miriam, que ya se había producido. Ya se había producido. Sí. Ya. Cuando mataron al Moreno, yo estaba preso aquí también. Sí. No en la Victoria, pero estaba en el Palacio. De la Pasamos policía. ahí 6 meses. Sí. Bueno, todo el mundo nos aconsejaba, los dominicanos con quienes nos relacionamos, que no saliéramos, porque decir dominicano en Europa, sobre todo entre Francia y Bélgica, era una cosa tenebrosa. Ya. Por relación a una sociedad muy traumatizada, porque aquello fue una cosa muy espeluznante. Lo de Miriam. Sí. Particularmente lo de Miriam. Lo de Miriam, claro, sí, sobre todo lo de Miriam. Y eso quedaba entre dominicanos. Sí. Dominicano era una cosa realmente rechazable. Ese dominicano la gente reaccionaba. Pero, como acaba de decir, nosotros teníamos una encomienda y simplemente la íbamos a ejecutar. Bien. Ahí no cabía miedo, ni cosas, ni comodidades. Ya. ¿Ustedes se fueron a Bruselas? No. Nosotros nos fuimos, precisamente Manolo Plata me envía un emisario a Madrid. No sé, me localizó, me mandó un asunto. Y entonces me dijo que nos iban a trasladar a Francia. Ya. Manolo Plata, hay que, nada más que para ubicar a las personas en este relato,
había quedado como responsable de la dirección del MPD en Europa. Correcto. En sustitución de Maximiliano Gómez. Correcto. Que había sido asesinado. Correcto. Bueno, en la segunda ocasión entonces me manda a la misma persona y nos traslada a Francia, a una casa de colaborador de seguridad. En París. En París, en donde paso un mes. Ya ellos tenían adelantado todo su salida hacia Chile. Ya, la salida hacia Chile. Sí. Y naturalmente, como yo tenía pasaporte, que lo habían renovado, por cierto, las autoridades antes de entregármelo, pues salí por el aeropuerto, normalmente, igual que Vladimiro. Igual que Vladimiro Blanco. Sí. Salieron del aeropuerto de París hacia Bruselas. No, salimos hacia Chile. Hacia Chile. Sí. Ah, ustedes se fueron a Chile. A Chile. Ya. A Chile. Ya. Gerardo Tavera se quedó en España, porque la policía española, como 10 días antes, se nos apareció en una pequeña pensión donde estábamos. Y dice, ¿y qué ustedes hacen aquí? Bueno, nosotros fuimos deportados para acá. Dice, no, para acá no. Busquen su billete y vean, ustedes están deportados para Francia. Así que nosotros no lo queremos aquí. No lo... En realidad, ustedes tenían un billete hacia Francia y no se dieron cuenta. No nos dimos cuenta qué cosa nosotros vamos a mirar en medio de aquello. Si aterrizamos en un país, bueno, ya eso no saliendo, ¿sabes lo que salir de una cárcel a una audiencia y empaquetarte en un avión? Bueno, eso son cosas. Y en realidad después comprendimos que lo que ellos querían asegurarse era que nosotros no nos convirtiésemos en una carga para el gobierno español. Ya. Porque Gerardo, que podía dotar cierta solvencia, Gerardo, una persona de profesor universitario, de una familia de Moca, de cierta comodidad, y tenía condiciones para quedarse y no le hicieron ninguna objeción. A él. No. Ya, pero a Vladimiro Blanco y a usted le dijeron váyanse. Sí, sí. Bueno, pues salimos. Con la ayuda de Manolo Plata. Sí, la ayuda de Manolo Plata, nos compró un billete, qué sé yo qué cosa, y caímos En París. en Chile. En Chile. Santiago de Chile. Bueno, allí comienza la vida de situarse, asuntos, ver, establecer algunas relaciones con... Pero ustedes tenían un encargo del MPD de investigar lo que había pasado Sí, con el Moreno sí. y con Miriam. Sí, sí, pero tenemos que esperar que llegara inclusive todos los que iban a llegar a Chile, para ver de qué manera nosotros íbamos estableciendo las informaciones que nos permitieran llegar a una conclusión. El ambiente en Chile, con relación a mi presencia y la de Vladimiro, era de cierto recelo, aunque yo conocía perfectamente a Manolo. Manolo Plata estaba en Chile con ustedes entonces. Sí, él se fue con nosotros. Él llegó 2 días después. ¿Cómo? Pero ellos fueron por otro mecanismo, salieron, qué sé yo, por alguna frontera de esa y... ¿Y quién acompañaba a Manolo Plata en este? Oh, allá entonces estaban, habían algunos que habían llegado ya, como avanzada, habían unos 6 o 7 que estaban en diferentes, bueno, andaban desde México, se habían ido a Bruselas. Ya, porque todos los que salieron en libertad de las cárceles como consecuencia del secuestro del coronel Donald Crowley, se fueron a México. Se fueron a México. Una parte, muy poca, quedó en México, otra parte se fue a París. La inmensa mayoría se fueron a París. A París. A París. Ya. Y de París, digamos, se fueron a Europa, porque había una parte que se habían ido a Italia, en donde fueron apresados. Me refiero a Pocholo. A Pocholo, Efraín Sánchez Soriano, Pocholo. A Machito Cuevas. Machito Cuevas, exactamente. Ángel, le decíamos el Conejo. El Conejo. Sí, sí. Y esos vivían en Italia. En Italia. Y claro, se quedaron en Italia, eso no viajaron porque estaban inclusive en una especie de campo de concentración. Sí. Hay una iglesia donde ellos se hospedaron Sí, en un primer momento. Porque ellos recibieron el respaldo de sectores de la iglesia sectores progresista. de la iglesia. Sí. Bueno, por allí entonces
a pocos días llegó Lorenzo Vargas, El sombrerero. el sombrerero, el papá de Lenchi, y Fernando de la Rosa, no, que fue también deportado a poco tiempo. Fernando se quedó en París, Ya. pese a que nosotros le dijimos que vinieran, pero él dijo que no, que él había conseguido unas condiciones. Bueno, finalmente no hicimos más presión con él y se quedó. Ya. Nosotros pensábamos que en Chile, bueno, íbamos a encontrar, claro, desde el punto de vista de la libertad, nosotros no teníamos ningún temor ni nada. Estaba Salvador Allende como presidente Salvador por la Allende. Unidad Popular. Salvador Allende, nosotros con vínculos con algunas organizaciones pequeñas y algunas gubernamentales que estaban en el gobierno. Ya. No teníamos mayores inconvenientes, pero estábamos mucho más aislados de lo que pasaba aquí que en Europa, en cualquier otro lugar. Sí, Eso, por allá. ¿Qué pasaba internamente? Obviamente con mi llegada yo tenía más jerarquía y por tanto yo era el encargado entonces De dirigir del conglomerado. el conglomerado que estaba en Chile, Incluyendo a Manolo. incluyendo a Manolo Plata. Claro está. Sí. Decía que conocía bien a Manolo porque nosotros aquí éramos del mismo organismo y estábamos todos los días en contacto. Manolo aquí era del organismo del Comité del Distrito, Sí. del MPD. Sí. Éramos del mismo organismo. Todos los días estábamos juntos y despachábamos juntos con el Moreno y con Otto. Con Otto Morales. Con Otto Morales. Aquí. Sí. De modo que él disimulaba muy bien conmigo, ¿no? Entonces comenzó a darme la versión que En fue Chile. difundida así, con unas cintas y una cosa de los interrogatorios. Yo Los me fui interrogatorios a Miriam. a Miriam. A Ya Miriam. me estoy refiriendo. Ya muerto el Moreno, Los interrogatorios a Miriam, acomodando la versión que se había dado de quién había sido el responsable o los responsables de la muerte del Moreno. ¿por qué le acusaba a Miriam de la muerte del Moreno? ¿Cómo voy a decir? Sí, él acusaba a Miriam. Ya. Y decía que Miriam sabía demasiado cosas. Ya. Pero en esas acusaciones de la muerte del Moreno había una verdadera telaraña. Eso era una madeja muy difícil de encontrarle el hilo, por la variedad de acusados que había en esto, y de versiones, desde Héctor Aristi, Ramos Peguero, el propio Máximo López Molina, que tenía que se ver. O sea, eso se tejió como si fuera a propósito para que no fuera posible Determinar quién ejecutó. Sí, eso fue una madeja bien confusa. Entonces a Miriam aparentemente la secuestran y la asesinan porque ella sí tenía conocimiento de lo que había pasado. Se supone que ella sabía, efectivamente. Entonces, luego vienen también todas esas grabaciones de interrogatorio de Miriam, en la que ella dice, qué sé yo, qué cosa, punto. Pero a ella la torturaron y la obligaron. Ahí hay muchas cosas oscuras. Sí. Yo voy a decir de lo que supe, de lo que pude averiguar. Mientras Manolo estuvo allí, yo no pude hablar de manera franca y claramente con ninguno de lo que yo sabía que habían estado en el teatro de los hechos. Porque se conglomerado todo, sometieron a votación en una reunión y todos votaron a favor de que Miriam fuera eliminada. Esa fue la reunión en París, en una iglesia, en París, en donde supuestamente se recibió el consentimiento del MPD desde República Dominicana. Que era contradictorio, porque el MPD, al menos a mí, me da la encomienda que como mayor jerárquico haga una investigación y le rinda un informe. No me consta de manera ninguna que el MPD haya dado su consentimiento. Autorización para eso. De la muerte de Miriam. Yo creo que eso se dijo simplemente para tratar de sensibilizar la obediencia de los otros para ese paso. Que en última instancia, pienso yo, supongamos que efectivamente
dieran su consentimiento, pero yo dudo muchísimo que se imaginaran la manera de ejecutar esa decisión. Vamos a hacer una pausa en este punto, porque este es un punto muy importante por el tema de la manera y por los antecedentes y los datos que han ido surgiendo sobre la naturaleza de la persona que hizo la ejecución de Miriam Pinedo. En un momento retornamos en este diálogo con Carlos Tomás Fernández, quien fuera miembro del dirigente del Movimiento Popular Dominicano. En un momento volvemos. Carlos Tomás Fernández, ustedes fueron designados para hacer una investigación de las dos muertes, la del Moreno y la de Miriam Pinedo. ¿Ustedes redactaron algún informe luego de haber ido a Chile y de haber tenido los contactos y haber conversado con algunos de los que estuvieron cerca o presentes en ambos casos? Una muerte en mayo 23 y otra muerte en diciembre del mismo año 1971, en el 11 de diciembre, de Miriam. Sí, nosotros enviamos una información de la manera que pudimos. Recuerde que estaba la época todavía de Balaguer, sí, no era fácil la comunicación y mucho menos desde Chile, pero encontramos, sobre todo después que nosotros salimos de Chile, que teníamos más conexiones, porque ya teníamos contacto físico, particularmente con Julio de Peña. Julito de Peña Valdés. Sí. Y que llegó a visitarnos varias veces. Aunque yo salí hacia Bruselas, pero pasaba mucho tiempo en Francia con Fernando de la Rosa. Y era un punto más equidistante para poder mantener el contacto con ellos. Y entonces, luego también les explicamos, ¿verdad?, lo que habíamos encontrado. ¿Y qué encontraron ustedes? Manolo era un gendarme. Manolo Plata. Con relación a sus otros muchachos. Se negaban a hablar, tenían un terror terrible. Y si no fue hasta que Manolo abandonó Chile, de manera sorpresiva para todos, que entonces se sintieron liberados y comenzaron a darnos relatos, sobre todo de aquellos que tuvieron a cargo la custodia de Miriam. Y bueno, hay muchos episodios, muchas cosas raras. Ya cuando llegamos a Chile, o tiempo después, ya todos esos interrogatorios, el asunto, las cintas grabadas que comenzaron a ser difundidas desde Francia. ¿Ellos lo llevaron a la agencia francesa de prensa? Sí. Las grabaciones, las cintas. Esas grabaciones, que muchos no le dieron importancia. Valor, sí, esto tenía mucha... Pero... En donde supuestamente Miriam confesaba. Sí. Que yo me imagino, y podía deducir, que se encontraba en un estado de mucha incertidumbre entre esperanza, que tal vez le daba de que iba a ser liberada, o cosas por el estilo, y un comportamiento ahí que se daba ahí. Ellos mismos relataron, a mí me dijeron, que Manolo pasaba mucho tiempo encerrado con ella, de que interrogándola. Pero ya después que estaba todo grabado, la insinuación es que había algún tipo de relación, que Manolo la estaba usando sexualmente. Y debo decirte que me enteré que en una ocasión Miriam se le escapó a los captores. Sí. Y Miriam llamó aquí a sus familiares, para decirle que la tenían secuestrada y que le habían quitado el pasaporte. Y yo me dije, bueno, eso expresa un temor,
Y ella sabe una situación. ¿Por qué no fue a la policía? Algo la hacía dudar. Evidentemente. Ella era Ella prisionera. pudo haber ido a la policía en ponerse Bruselas. En Bruselas. Sí. Y ponerse haberse bajo puesto en protección con las autoridades. Si ella no lo que hizo fue llamar desesperadamente a Santo Domingo. A Santo Domingo y volver otra vez al cautiverio. Ya. Pero en Santo Domingo no tenían ni siquiera su dirección. Pero era simplemente la desesperación, me imagino yo, el deseo de buscar una cosa, pero sin atreverse a dar otro paso. Algo se le estaba impidiendo eso. Algunas dudas tenía ella. Entre sí, tomar una acción radical de ponerse bajo la protección de la policía belga o simplemente dar la voz de alerta a su familia, pero tal vez con alguna cierta confianza ya en lo más íntimo de que ella va a ser liberada. Es lo que me supongo que pasaría. Pero además ella tenía 3 hijos o 4 hijos que estaban dependiendo de ella y ella estaba secuestrada. Pero yo creo que ya los hijos lo había recogido un hermano y lo había traído. Ah, lo había traído aquí a Santo Domingo. Sí, ya no estaban allá. Que eran hijos de Otto Morales. Correcto. Entonces, de repente, Manolo nos anuncia, llévenme al aeropuerto que yo me voy para Canadá. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó? Nada, eso fue preparado, sin asunto. Bueno, vamos al aeropuerto a llevarte. Era muy difícil salir de Chile, muy difícil, porque el gobierno tenía un control muy estricto de la moneda y de si aparecía $1, de cómo había que dar explicaciones, esas cosas. ¿Ya había ocurrido el golpe contra Allende o todavía? No, antes de eso. Antes de eso. Bueno, a partir de ahí entonces, lo que nosotros sabíamos que habían estado de más cerca, aunque todos habían, digamos, participado. Después que él se fue a Canadá. Después que él se fue a Canadá, entonces comenzaron a abrirse un poco, a recibir información. Recibir información en el asunto y nos fuimos formando una idea, más o menos, de lo que había pasado allí. Incluyendo de quienes podrían haber sido sus ayudantes directos en esa macabra decisión. Pero ustedes sacaron alguna conclusión sobre quién asesinó a Maximiliano Gómez. No, directamente no pudimos sacarla. Como te digo, ahí se tejió una telaraña tan difícil de desentrañar que habría que pasar algún tiempo y nosotros no estuvimos en el teatro de los hechos. Yo te repito que cuando mataron al Moreno, sí, estaba aquí en la cárcel. Y las informaciones de los otros eran muy vagas. Pero sí ustedes tienen una conclusión sobre las razones por las que fue asesinada Miriam Pinedo. Sí, yo lo que tuvimos en el asunto sabíamos que el interés de Manolo era ocultar cosas que ellos entendían y se les fue diciendo, es que ella tenía demasiada información, pero ¿cuáles eran las informaciones? ¿En qué te perjudicaban? ¿En qué perjudicaban al partido? ¿De qué se trataba? Eso nunca fue explicado. Ahora sí sé una cosa. Los organismos de seguridad, sobre todo los norteamericanos, y la CIA en particular, una de las primeras cosas que hace es estudiar el perfil de cada persona. De cada uno, sí, para saber para qué da, dónde andan las debilidades, por dónde se puede meter, qué cosas, etcétera. Manolo era una persona, o es una persona, digo yo, una persona muy acomplejada, pero al mismo tiempo con ínfula de gran líder, a tal grado que él se sentía igual que el Moreno. Se sentía intelectual en el asunto. Eso no lo voy a criticar, una persona que trate de leer, de superarse, pero su base académica era muy precaria, como para compararse con el Moreno. Cayetano Rodríguez del Prado me dijo que él era carnicero.
en una zona de aquí del Distrito Nacional. Esa información no la tengo, pero sé sí que es una persona muy, 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 muy violenta, de reacciones muy... Muy violenta, sí. sí. En la zona de Bayona. Inclusive yo presencié que por una discusión con uno de esos muchachos que había allá, le puso un revólver en la cabeza. En la cabeza. ¿Qué es esto? Hombre, no, espérate. Y pude comprobar también sus complejos en un episodio que ocurrió en Chile a raíz con Gonzalo Pérez Cueva, el difunto. Ya. En la que estaba envuelto Evelio Hernández también. Evelio Hernández. Que en un restaurante de la high class de Chile, una discusión y Pérez Cueva le dio un balazo y mató un tipo de apellido Sobercasó, que es como decir Vicinio Bonetti Guerra aquí. Ay, Dios mío. El gobierno, que nosotros, las personas con quien teníamos contacto políticamente desde La Moneda, nos mandan a buscar. Me dice, óyeme, eso fue una cosa. Yo digo, bueno, se cayó el gobierno aquí. Eso fue la derecha, se aprovechó la oposición chilena de una manera, pero una cosa brutal. Y ellos que ya venían con una campaña contra los extranjeros, porque el gobierno de Allende había convertido a Chile en un refugio de terroristas y de comunistas internacionales. Comunistas de todo el mundo, sí. Óyeme, eso fue una cosa, la acabóse. Dice, mire, nosotros vamos a ver si podemos contactarlo, que nosotros lo vamos a sacar después de toda manera del país, la que sé yo qué. Naturalmente Pérez Cueva no era tipo de eso, pero nosotros quisimos acercarnos a la casa más o menos a ver si lográbamos ver la esposa de él y decirle, bueno, mira, la situación que se ha creado, a ver si ella podía interceder. En eso la policía cargó con nosotros. Él desapareció. Sí, no, desapareció. Y nos llevaron al cuartel, a la policía. Y como todas las policías del mundo, te entran inmediatamente. Te entran. Sí, y que nos entraron. Y aún era el gobierno de Allende. Sí, en las propias Fuerzas Armadas y en la policía Allende tenía los enemigos principales. Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, ya como a las 3 horas, nosotros estamos tratando de ayudar para poner las cosas. Como a las 3 horas entonces llamaron de La Moneda a la policía y vinieron todas las excusas del mundo y todo lo que te puedes imaginar. Yeah. Esa persona que fue la emisaria, que fue a buscarnos a nosotros a Madrid, que era la compañera Fernández, hermana No, la que era mujer de Manolo Plata. Ah, la que era mujer de Manolo Plata. Sí. Se había ido a Chile también. Ellos habían acordado, bueno, que ella, como tenía cierto, porque era una española. Una española. Nivel de movimiento, no exhibirse ni denotar, porque ella podía facilitar cualquier contacto, salir, hacer cosas. Cuando llegamos a la casa, estamos contando, bueno, lo que pasó, el asunto, cómo nos trató la policía, okay. Él ha dicho que él le reveló que ella era su mujer. Y ella reaccionó. Dice, pero nosotros tenemos un acuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué tú tenías que decir qué sé yo qué cosa? Y la reacción de Manolo. De Manolo. Frente a ella. Sí. Tú haces eso porque yo soy negro. Wow. Atención. Eso me llamó poderosamente la atención. Es un hombre que no admitía errores. Sí. Siempre se creía dueño de la verdad. Sí. Arrogante, en ese sentido. E inclusive, a mí se me informó que en una ocasión él se enfrentó directamente al Moreno. ¿Así? Sí, sí, de mala manera. Con una falta de respeto al asunto. Porque el Moreno era un hombre altamente tolerante. Porque él confiaba demasiado en la
capacidad de su razonamiento para convencer a los otros. Pero no ejercía el autoritarismo. No ejercía la autoridad como jefe del partido. Él ejercía la autoridad del convencimiento, pero no la disciplina que debía tener. Y ese se le insurreccionó en una actitud de... Pero, Carlos Tomás, ustedes sí están convencidos de que Manolo Plata mató a Miriam. Bueno, eso no tiene la menor duda. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión porque posteriormente, bueno, trató de justificarlo diciendo que Miriam sabía demasiado, que yo no podía soltarla, que sé yo qué fue. Bueno, ya usted me está diciendo que fue... ¿Que fue usted que la mató? No, claro que sí. Eso no me va a decir, mire, yo cogí la maté, no, pero me la está justificando, me dice que no podía ser liberada y que no podían cumplir la orden de que la soltaran y la dejaran tranquila, que había sido enviada desde aquí. ¿Y qué impidió, Carlos, que el movimiento popular dominicano guardara silencio sobre esos hechos y justificara de alguna manera el crimen sin solución de Miriam Pinedo, un crimen injusto contra la esposa, la viuda de Otto Morales, un hombre que entregó su vida por ese partido? Mira, Fausto, mi apreciación es que eso ni siquiera fue valorado orgánicamente por el MPD. El MPD cayó a partir de ese momento en una dispersión. ¿De la muerte del Moreno o de...? Después de la salida de los que estaban en la cárcel. En la cárcel. Y se enfrascaron en una de esas guerras intestinas que ha caracterizado la existencia de nuestra izquierda. Pero la guerra fue que mataron a Minabel, que mataron a Otto Morales. Sí, aquí todo eso. Yo hablo de las contradicciones, porque entonces comenzamos unas contradicciones internas que llevó posteriormente a que el grupo que estaba en la cárcel creara una organización llamada el Núcleo Comunista de los Trabajadores. Bueno, pero ese es Fafa ahí. Sí, sí, Fafa también, Julito estaba en eso. Y Julito también, sí. Estaba en eso. Y yo recuerdo que nosotros dijimos, óigame, ya mirando la experiencia, la oportunidad de conectarse con tantas organizaciones internacionales y con los movimientos de qué era, cuál era el derrotero que llevaba realmente la lucha de liberación. Nosotros decimos, ojalá tengan ustedes visión y puedan, ahora que van a cambiar o que van a salir del MPD, puedan encontrar un nombre que sintetice un programa acorde con las circunstancias que está viviendo el mundo. Recuerdo que cuando recibí en Bruselas el primer ejemplar de Vanguardia del Pueblo, le robaron el nombre. El periódico del Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, en diciembre de 1973. Partido de la Liberación Dominicana. Ya. Eso expresaba eso era un programa en sí mismo, con el solo nombre. Entonces, lo que nos visitan para decirme, bueno, ya está consolidado, fue Julito de nuevo. Tenemos el núcleo. Núcleo comunitario, de partido a núcleo. Óigame, es hacia atrás que vamos. Y esa fue nuestra separación. Ya nosotros habíamos salido del MPD, nosotros, le digo, Vladimiro, Fernando de la Rosa, y algunos de los que estamos allá. Fernando, sí. Inclusive el mismo Pocholo y esa gente nadie comulgaba con eso. Y si esa es la decisión, hasta aquí llegamos. Y entonces creo que envuelto en ese tipo de cosas, eso lo fueron dejando. Que no hubo realmente una organización que rescatara como dirección la conducción del MPD, que se quedó el nombre y en manos de algunos dirigentes de otros asuntos. Y clásico de la izquierda. Yo no le atribuyo ni siquiera una actitud consciente, yo personalmente. Yo creo que simplemente eso se fue dejando disolver por la ausencia de una conducción responsable, eso sí,
que, como dice, cual que fuera la causa, expresa una irresponsabilidad histórica. Sí. Jorge Pollo Soriano, el MEN, fue uno de los que se quedó utilizando el nombre, pero evidentemente era una persona que finalmente no pudo. No. Era demasiado grande el proyecto para la no. capacidad, la habilidad, la fortaleza y la propia voluntad y capacidad de convencimiento, porque también había que crear una estructura política. Y el PPD fue cuando cayeron presos los 6, que eran más o menos el comité político, por así decirlo. ¿Quiénes venimos? Viene Vladimiro, vengo yo que estaba en el interior, y Chapó. Sí. Chapó encabeza el asunto. Y éramos 3 para dirigir el partido porque no teníamos más. Los otras gente estaban en otro nivel, el asunto por el interior, era esa cosa. Pero y eso reflejaba la debilidad, la crisis, se puede decir, que tenía. El movimiento. Y después que nos sacan a nosotros y que matan a Chapó, imagínate. Sí. Y entonces aquellos que pudieron haber reconducido la organización se fraccaron en una contradicción interna que lo llevó también a decir, bueno, nosotros no vamos de aquí. Bueno, el propio profesor Juan Bosch le dijo a Peña Gómez que había que desgarrapatizar el PRD por las relaciones que había entre el MPD y el PRD. Y era verdad. Y luego vino lo de Camaño y su intento de establecer una guerrilla en República Dominicana y fracasó también. Es decir, que no correspondía solo al MPD, sino también el foquismo fue un factor que afectó en el país y fuera del país. Bueno, porque nosotros, y en eso hay que atribuirle al Moreno, Moreno tenía una visión. Él andaba en búsqueda realmente de una vía. Era un hombre demasiado inteligente, un autodidacta. Sí. Pero eso sí, él le llamaba eso el colonialismo ideológico. Colonialismo ideológico. Qué bien. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Carlos Tomás Fernández sobre el movimiento político, movimiento popular dominicano y unos acontecimientos. Pero a partir de ahora, en el siguiente y último segmento, yo quisiera hablar, Carlos Tomás, sobre los errores que condujeron a que hoy la izquierda sea tan poco significativa electoralmente, luego de haber entregado tanto de sus mártires, de sus héroes, de haber sacrificado tanto y haber dedicado tantos años y además tantas cárceles sufridas por hombres y mujeres de un movimiento de izquierda que al final no ha cosechado frutos. ¿Cómo no? En un momento retornamos. Carlos Tomás, ningún movimiento político como la izquierda entregó más vidas por la libertad y por el sacrificio o la lucha por el desarrollo del pueblo dominicano. En la dictadura de Trujillo ocurrió así. Todos los movimientos que se hicieron fueron de gente de izquierda. Posteriormente, los presos políticos, los exiliados, eran todos izquierdistas. Gente como Amin Abel, o como el mismo Otto Morales, asesinado, o como Valdemiro Castro, o como Flavio Suero, por decir unos cuantos nada más, de tantos que murieron. ¿Por qué la izquierda no es vista por el pueblo dominicano como el movimiento político que lo sacrificó todo para garantizar o conseguir lo que se conocía como la libertad, la liberación del pueblo? Es un cuestionamiento sumamente importante. Yo creo que nosotros arrastramos una herencia histórica como pueblo. Recuérdate la Montonera. Aquí cualquier dueño de finca que tuviera 15 trabajadores se declaraba general. Sí, claro. Con eso terminó Trujillo. Como desgracia, por la consolidación de su dictadura que lo convirtió en el dueño absoluto del país.
Pero ese mal de la división, nosotros los arrastramos. Y después de la revolución del 65, surgieron todos estos grupos. Y fíjate que había una lucha por quién era el verdadero marxista-leninista, la verdadera vanguardia. Y voy a recalcar de la inteligencia y de la búsqueda del Moreno, de realmente de una vía auténtica, que repito, le llamaba a eso el colonialismo ideológico. Y más aún, recuerdo que en una crítica que le hizo al Partido Comunista Dominicano, el Moreno decía, porque esto también se llamaba vanguardia y se llamaban gloriosos, sí, porque el glorioso venía de la gloria que habían adquirido aquellos partidos comunistas en donde se habían convertido en gobierno. En partido de gobierno, claro. Entonces Moreno le decía, ellos creen que en la política se da lo mismo que en el derecho burgués, que si usted tiene el apellido del padre, le da derecho a la herencia. Sí. Una crítica mordaz. Y lo del colonialismo ideológico es porque sentía que nosotros éramos prisioneros de una lucha, una batalla hasta cierto punto inútil, desde el punto de vista de la confrontación ideológica. Ahora bien, eso mismo nos fue sacando hasta el momento en que Bosch inicia la eliminación de las garrapatas, como le llamó, que en realidad había una mancomunidad de la militancia del MPD junto con la del PRD, que a veces ni se notaba la diferencia. Sí. Peña Gómez y el Moreno se llevaban bien. Demasiado bien, demasiado bien. Y Peña Gómez le advirtió a Maximiliano Gómez que había un plan para asesinarlo. Sí. Que se cuidara, que nunca se quedara solo. Sí, el Moreno era liberal en eso. Era muy liberal. Sí. Él no tenía conciencia de su dimensión y de lo que él representaba como valor en la Revolución Dominicana y Latinoamericana. Y eso se paga. Sí. Pues nosotros nos fuimos convirtiendo cada día en menos y en organizaciones de menos influencia. Por ejemplo, el mismo paso de aquellos dirigentes del 14 de junio, cuando decidieron pasar al MPD bajo la creencia de que el MPD sí era el partido proletario. De los proletarios dominicanos. Esos fueron los del 14 de junio que pasaron al MPD. Que se llamó, ahí estaba Fafa. Estaba Fafa, Julio de Peña Valdés, Fernando de la Rosa, una gama, Jimmy Durán. Moisés Blanco, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, pero una cantidad de dirigentes valiosos, muchos pertenecientes al movimiento sindical. Yo pasé de ese momento porque mi primera ligación fue con el movimiento, con el 14 de junio. Sí. No alcancé ningún nombre, pero era un simpatizante del 14 de junio. Sí. Pero mi área era sindical. Yo pertenecí a Fousa Cecitrado. Fousa Cecitrado, sí. Yo fui dirigente distrital de la Federación de Trabajadores de Fousa Cecitrado. Y vi en el tiempo cómo comenzábamos a reducirnos en una política que, si bien la sociedad nos reconoció el sacrificio, como bien señalas, y el arrojo para enfrentar los rigores de la dictadura o del gobierno de Balaguer, al fin y al cabo podía protegernos porque comprendían, pero a la hora de
nosotros no éramos la opción para ellos seguirnos, porque nosotros proclamábamos cosas que ellos no entendían. Lo que entendían ellos era nuestra lucha por la libertad. Claro. Y eso sí lo valoraban. Bueno, el resto de cosas... Ya. Se puede decir la lucha contra Balaguer y la dictadura balaguerista. Correcto, correcto, correcto. Y de ese punto de vista yo puedo decir, no fueron muertos inútiles. Nosotros sembramos con nuestro sacrificio en ese momento y las organizaciones, toda la izquierda, sembramos la semilla de lo que se respira hoy en gran medida. Ya. Muy bien, eso de algún modo posiciona la entrega y el sacrificio de todos aquellos que ofrendaron sus vidas para lo que hoy tenemos como proceso democrático. Correcto, correcto. Pero ha de admitirse que nosotros cometimos muchos errores. Muchos errores. Y que nos ha dado mucho trabajo. Yo digo nos ha dado porque yo no renuncio a mi pensamiento estratégico, aunque hoy el mundo ha dado un giro tan grande que yo me atrevo a decir que lo que enarbolen la bandera progresista son los revolucionarios del presente. Porque no estamos en la época en la que se puede pregonar revoluciones de fondo, por así decirlo. Pero eso está en el ADN de la izquierda dominicana. La división, el personalismo, el creerse cada quien jefe y dueño de la verdad. Claro. Nada más hay que ver, Fausto, que todas las organizaciones que sobreviven todavía, en la época de las elecciones, no han sido capaces de buscar un candidato común que le permita acumular fuerza y una representación que puedan comenzar a exhibir la diferencia de su pensamiento. Pero en 1973-74 hubo un acuerdo de Santiago en donde izquierdistas y derechistas estaban juntos, incluyendo militares golpistas. Sí, sí. Eso fue, el MPD estuvo ahí. Sí, 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 y jugó un papel. Y jugó un papel importante. Porque eso era parte de la tesis del Moreno, en ese sentido que se podían unir, pero de ahí en adelante se replegaron cada uno, sobre todo las organizaciones de izquierda. Te digo, y la izquierda ha ido perdiendo cada vez más terreno. Sí. Pero ¿no pasó que la izquierda aparentemente no se acostumbró al proceso de democratización de la sociedad dominicana? Al llegar el PRD al poder, con Guzmán primero, Jorge Blanco después, eso como que desestabilizó a la izquierda y no encontraba el camino. Porque no hemos sido capaces de cambiar el chip. Y con los esquemas del pasado no se puede gerenciar políticamente la circunstancia presente. Con esos esquemas, con eslogan, con nombre, simbología, no, eso no. Pero todavía hay gente que piensa que la revolución dominicana tiene que ser violenta. El problema es porque ese concepto de vanguardia, mal entendido, se cree que la vanguardia es una avanzada separada del pelotón. Entonces vivimos preconizando cosas que están en nuestra mente. Que yo no digo que como pensamiento estratégico último, sin medir el terreno a lo largo que nos separa de esa realidad. Pero, ¿por qué te enarbola y persisten en enarbolar consignas, actitudes y cosas que nada más la entienden ustedes? O la entendíamos nosotros, un pequeño puñado, y el resto. Sí. Y no hay ninguna revolución. Es lo que la gente, aunque se habla que las masas, si las masas no entienden, no están conscientes de lo que quieren y de lo que van, por lo que van a combatir, el reto se queda en un poema. Carlos Tomás, pero el tema es que la izquierda, cuando hizo movimientos para participar en las elecciones, tampoco obtuvo éxito. Se creó la Unión Patriótica Antiimperialista, UPA, dentro de uno de los grupos. Se creó el Frente Amplio como un bloque igualmente vinculado a un partido de izquierda. Y se crearon muchos otros movimientos, Nuevo Rumbo y tantas cosas que se crearon
alrededor. Pero cuando fueron a elecciones, no sacaron ni la representación para mantenerse vivos como partidos. Te voy a dar un testimonio de un dirigente que fue secretario general de la ADP, Sí. que se postuló para diputado y no sacó voto. Y él llegó a la conclusión, entonces yo puedo coger los palos por las reivindicaciones de los profesores y a la hora de elegirlo yo no estoy ahí. Eso retrata realmente lo que pasa. Gracias, muchas gracias, Carlos Tomás Fernández, por este diálogo. Yo sé que nos hemos limitado a algunos aspectos, Sí, nada más, pero esto es apenas una primera conversación. Bueno, estoy a la... Muchas gracias, Carlos Tomás, por este testimonio y por estos recuerdos y esta animación, digamos, de la memoria histórica. Sí. Hay muchas facetas todavía pendientes y cosas que se pueden hacer. Yo lamento todavía, ahora, hoy, en el día de hoy, lo que pasa, por ejemplo, que acabo de ver de Alianza País. Y Opción Democrática, Opción que se Democrática. separan. Sí, por incompatibilidad de caracteres. Muchas gracias, Carlos Tomás, por esta interesantísima conversación. Gracias a ti, Y Fausto. además quiero agradecer a los amigos televidentes que nos siguen y que han dado seguimiento también a estos conversatorios que continúan la próxima semana y vamos a conversar el lunes con Rafael Fafa Taveras sobre estos temas que tienen que ver con él, con su historia y con su figura también, como ya lo hemos hecho con Narciso Isaconde, Rafael Chalhut Mejía, Cayetano Rodríguez del Prado, Iván Rodríguez y tantos otros dirigentes de izquierda de República Dominicana. Muchas gracias, Carlos. Gracias Hasta a ti, luego, Fausto, siempre. amigo. Fue un placer. Gracias.